El parto prematuro es un problema de salud mundialmente, pudiendo causar discapacidad de por vida en el recién nacido y complicaciones graves en la madre. Lo vamos a definir como aquel que ocurre antes de las 37 semanas de gestación. El límite inferior de edad gestacional que establece la separación entre parto prematuro y aborto es de 22 semanas de gestación, o 500 gramos de peso fetal o 25 centímetros de longitud. Lo tenemos que diferenciar de la amenaza de parto pretérmino. Esta es el proceso clínico sintomático, que es la aparición de dinámica uterina regular acompañada de modificaciones cervicales y que puede conducir a un parto pretérmino. Epidemiología. Los países en desarrollo son los que sufren la carga más alta en términos absolutos, pero en América del Norte también se observa una tasa elevada. La frecuencia del parto prematuro es aproximadamente del 5 al 15%. El parto prematuro causa el 85% de las defunciones en recién nacidos que no tienen ninguna otra patología al nacimiento. Es también la segunda causa de muerte en niños menores de 5 años, ya que puede dar origen a varias secuelas graves y permanentes. Es la principal causa de mortalidad neonatal en México, ya que representa el 28.8% de los casos registrados por el INEGI. A nivel mundial, la tasa de prematuridad se encuentra alrededor de 15 millones de recién nacidos pretérminos cada año. Cifra alarmante, ¿verdad? En ellos, más de 1 millón de niños mueren cada año debido a complicaciones presentadas durante la prematuridad o por la misma prematuridad. Pueden llegar a presentar secuelas como hemorragias intracraneanas, enterocolitis necrotizantes y secuelas a largo plazo como complicaciones del sistema nervioso central como la parálisis cerebral, retraso del desarrollo neurológico o psicomotor. Pueden llegar a presentar complicaciones respiratorias como la displasia broncopulmonar, ceguera, sordera, alteraciones y dificultad para el aprendizaje, términos y problemas que no se presentan en un recién nacido a término. Las causas del nacimiento pretérmino básicamente son de diversa naturaleza. Pueden estar condicionadas por algunos factores como pueden ser infecciones urinarias, pueden estar identificadas, condicionadas por alguna alteración en el desarrollo mismo de la gestación, por ejemplo, cuando hay mayor cantidad de líquido por alguna condición fetal o materna como es el polidramnios, o por alguna situación anormal directamente en la constitución del cuello o desarrollo del cuello uterino. Y ese es un tema que se llama incompetencia ísmico-cervical y pudiera ser una de las causas del nacimiento pretérmino. En cuanto a su clasificación, vamos a tener 3 grupos clínicos. Cada uno va a representar aproximadamente una tercera parte de casos. Entre ellos vamos a tener el parto prematuro idiopático, el iatrogénico y el parto prematuro como resultado de ruptura prematura de pretérmino de las membranas. En este video vamos a hablar solamente de los 2 primeros. Hablando del parto prematuro iatrogénico, este es un parto que se va a producir de modo prematuro por indicación médica, ya sea por una indicación materna o por una indicación fetal. Entre las maternas podemos encontrar como la placenta previa, el desprendimiento de la placenta o preeclampsia, y entre las fetales podemos encontrar como el retraso del crecimiento intrauterino o algún tipo de sufrimiento fetal. Por otro lado, en el parto pretérmino de tipo idiopático, más allá, pues podemos considerarlo como un síndrome que no responde a ningún tipo de tratamiento tocolítico y que es ocasionado por múltiples etiologías, en donde la mayoría de los casos no conocemos la causa del inicio prematuro del trabajo de parto, pero pensamos en algunas causas relacionadas, como por ejemplo la infección intraamniótica, que se va a caracterizar porque va a haber una invasión microbiana de la cavidad amniótica que va a producir una respuesta inflamatoria local, que van a producir mediadores inflamatorios y que esto va a empezar con el trabajo de parto. Otra de las causas sería defectos en la placentación profunda, ocasionando con ello
una isquemia placentaria y que a partir de ello los mediadores contráctiles inicien el trabajo de parto. También una disfunción cervical en donde el cuello va a ser incapaz de mantener este embarazo, o una anormalidad en la compatibilidad antigénica feto-materna autoinmune, en donde va a haber un rechazo inmunológico de la madre hacia el feto. Otra de las causas puede ser la sobredistensión uterina, porque al momento de que el músculo liso va a aumentar, su actividad contráctil también va a aumentar. El uso de tóxicos como por ejemplo cocaína o tóxicos ambientales, y la disfunción miometrial al tener término precoz de la quiescencia miometrial. Predicción de riesgo de parto prematuro. Este es necesario para hacer prevención. Nos podemos ayudar de ciertas herramientas como son los factores de riesgo, la evaluación cervical ecográfica, la fibronectina cervicovaginal y algunos predictores clínicos. Dentro de los factores de riesgo tenemos maternos pregestacionales, gestacionales, fetales, placentarios y uterinos. En los maternos pregestacionales están antecedentes de un parto prematuro previo menor a 38 semanas, embarazo gemelar, edad menor a 20 años o mayor a 40 años, bajo nivel socioeconómico y consumo de sustancias de abuso. En los maternos gestacionales, un mal control prenatal, metrorragia posterior a las 20 semanas, infección sistémica o genital y estrés psicológico o social. Y en los fetales, un embarazo múltiple. Dentro de los placentarios están el desprendimiento prematuro de placenta, placenta previo-oclusiva y polidrapnios. Y por último, en los uterinos, un cuerpo extraño como un dispositivo intrauterino, incompetencia cervical o cuello corto, malformaciones uterinas como útero bicorne o útero didelfo y conización cervical. La evaluación cervical ecográfica es otra herramienta. Esta evalúa el riesgo de parto prematuro según la longitud del cuello. Entre más corto es el cuello uterino, mayor es el riesgo de parto prematuro. El cuello normal mide de 35 a 40 milímetros y para tomar valores de corte podemos decir que 25 milímetros para población de alto riesgo, 15 milímetros para población de bajo riesgo, tomando un promedio de 20. Cabe aclarar que estas pueden cambiar de una clínica a otra y dependiendo de dónde se realice. Con esto podemos decir que en mujeres con diagnóstico de amenaza de parto prematuro, solo el 10% tendrá un parto prematuro. En mujeres con amenaza de parto prematuro y cervicometría mayor a 30 milímetros, el riesgo de parto prematuro es menor al 1%, mientras que en aquellas con cervicometría menor a 15 milímetros, el riesgo de parto prematuro es del 50%. La fibronectina cervicovaginal es otra herramienta que podemos utilizar. Si esta está en concentraciones mayores de 50 nanogramos por mililitro, se asocia a un riesgo de 4 y 6 veces mayor de parto prematuro a las 28 y 35 semanas, respectivamente. Y por último, algunos predictores clínicos serían la dilatación de 3 centímetros o más, el borramiento cervical mayor a 80%, sangrado vaginal o ruptura prematura de membranas. Diagnóstico. El objetivo del diagnóstico temprano es establecer intervenciones para disminuir morbilidad y mortalidad perinatal. Se va a establecer el diagnóstico de amenaza de parto pretérmino con presencia de contracciones uterinas con una frecuencia de 2 en 10 minutos o de 4 en 20 minutos o de 8 en 60 minutos, y estas deben estar acompañadas de los siguientes: dilatación cervical menor a 3 centímetros, borramiento menor del 50% o cambios cervicales por medición de longitud cervical.
Algunos de los signos y síntomas tempranos asociados a amenaza y progresión de parto son contracciones suaves e irregulares, dolor de espalda baja, sensación de presión en la vagina y secreción vaginal de mucosidad, ya sea clara, rosada o con sangre. El diagnóstico de parto pretérmino se hace con actividad uterina de 4 contracciones en 20 minutos o mayor a 8 contracciones en 60 minutos, y esta puede ir acompañado de cambios cervicales, como dilatación cervical mayor a 3 centímetros, borramiento mayor de 80%, con o sin membranas amnióticas íntegras. Además de con trabajo de parto pretérmino, hay que establecer otros diagnósticos diferenciales, de los cuales uno de los principales es con el desprendimiento prematuro de placenta, la rotura prematura de membranas, que sabemos está presente por lo menos en 1/3 de los casos de parto pretérmino, con infección urinaria y con patología dolorosa abdominal extragenital. Prevención. La prevención primaria de parto prematuro consiste en una disminución de la carga laboral y de la actividad física, cesación del hábito tabáquico, tratamiento de la enfermedad periodontal y la cervicometría y administración de progesterona vaginal a mujeres con cuello uterino corto. Para la prevención secundaria del parto prematuro, vamos a tener medidas generales, las cuales consisten en el control y pesquisa de factores de riesgo modificables, control de la paciente en grupos especializados y la educación para reconocer síntomas precozmente, el tratamiento de infecciones, el cerclaje cervical, el cual es un procedimiento quirúrgico que consiste en la instalación de una sutura con hilo no reabsorbible en el cuello uterino para evitar su dilatación pasiva. Este cerclaje se mantiene hasta la semana 36, semana en la cual es retirado para permitir el parto. Tenemos también la administración de progesterona por vía vaginal a dosis de 100 a 200 miligramos al día. Esta se puede administrar desde el segundo trimestre hasta completar la semana 34 del embarazo. Y por último tenemos el pesario cervical, el cual es un anillo de plástico que se coloca como capuchón sobre el cuello uterino. Este puede cambiar la inclinación cervical, reduciendo así el riesgo de parto prematuro. Manejo clínico de trabajo de parto prematuro. La evaluación clínica inicial nos puede llevar a 3 situaciones posibles. La primera de ellas sería la ausencia de modificaciones cervicales y de contracciones uterinas. En este caso, descartaríamos el diagnóstico de trabajo de parto prematuro y el manejo sería conservador. La segunda situación es una ausencia de modificaciones cervicales, pero contracciones uterinas persistentes. En este caso, se debe realizar una cervicometría ecográfica para definir el manejo. Si la cervicometría es mayor a 30 milímetros, se descarta el riesgo de prematurez y el manejo es conservador. Si la cervicometría es menor a 15 milímetros, se debe dar tratamiento rápidamente, con corticoides y tocolíticos. Si la cervicometría es entre 15 y 30 milímetros, se deben aplicar medidas generales que consisten en hidratación y sedación. Esto permitirá el diagnóstico diferencial y de esta manera decidir el manejo. Y la tercera situación sería la presencia de modificaciones cervicales y contracciones uterinas. En este caso, se formula el diagnóstico de trabajo de parto prematuro y se indica hospitalización y se inicia el tratamiento con corticoides y tocolíticos. Medidas generales: hospitalización y reposo en cama. Hidratación con 500 mililitros de suero Ringer lactato fisiológico por vía endovenoso a pasar en 2 horas. Sedación con diazepam 10 miligramos. Administración de un antiespasmódico. Este puede ser indicado por vía rectal, vía oral o endovenoso. Durante este periodo vamos a evaluar el bienestar materno y fetal. Una vez que se concluye el periodo de observación, se controla nuevamente la presencia de contracciones uterinas y modificaciones cervicales. Si las contracciones han desaparecido y las modificaciones cervicales no han progresado,
El manejo será conservador y la paciente puede ser derivada a su domicilio. Si por otro lado, luego de las medidas generales, las contracciones uterinas persisten o las modificaciones cervicales progresan, se debe iniciar tratamiento tocolítico asociado a inducción de madurez pulmonar con corticoides, con el diagnóstico de amenaza de parto prematuro o trabajo de parto prematuro, según corresponda. Las medidas específicas son medidas farmacológicas que permiten evitar el riesgo de prematurez o sus consecuencias. Se refiere específicamente a dos cosas: a la inducción de madurez pulmonar con corticoides y tocólisis. La otra piedra angular en el tratamiento de la amenaza del parto pretérmino es la maduración fetal con esteroides. Y si bien el objetivo principal es la maduración pulmonar, es preferible que hablemos de maduración fetal, puesto que además de la maduración pulmonar logramos acciones en otros sitios, como por ejemplo en la disminución de la hemorragia intraventricular y en la disminución de la enterocolitis necrotizante. Se han probado muchas drogas para hacer la maduración pulmonar, pero definitivamente con las que se ha obtenido mejores resultados es con los esteroides, y dentro de ellos tenemos dos opciones: la betametasona, que se da a 12 miligramos por vía intramuscular por 2 dosis, o la dexametasona, que se administra a 6 miligramos vía intramuscular cada 12 horas en un total de 4 dosis. Cualquiera de las dos cumple con el efecto. Generalmente cuando las tenemos las dos, la balanza se inclina hacia la betametasona, quizás porque con ella hay mayor experiencia y mayor trabajo publicado. Y con la dexametasona hay algunos estudios que han manifestado alguna alteración neurológica en el periodo neonatal. Y cuando no tenemos sino una, pues usamos esa, porque es preferible la acción de maduración que cualquiera de los efectos colaterales que se puedan presentar. Eso sí, lo recomendamos en un esquema único y no en esquemas repetidos que ya están formalmente contraindicados. Frenación de las contracciones uterinas con tocolíticos. Existen 6 fármacos tocolíticos de uso clínico. Los betamiméticos, como el fenoterol, que es utilizado en segunda línea, nitroglicerina, nifedipino, sulfato de magnesio, atosiban e indometacina. El nifedipino es nuestro fármaco de primera elección. Este se da en dosis de 10 a 30 miligramos, se da cada 15 a 20 minutos para la primera hora, seguida por 10 a 20 miligramos por vía oral cada 4 a 8 horas. La tocólisis debe de mantenerse por 48 horas. Si después de 1 hora de iniciada la tocólisis la paciente persiste con actividad uterina, se debe realizar una amniocentesis para descartar la invasión microbiana en la cavidad amniótica. Si se comprueba la presencia de gérmenes, se debe de suspender la tocólisis y se procede a la interrupción del embarazo. Si por otro lado se descarta la presencia de gérmenes en la amniocentesis, se debe iniciar tocólisis de segunda línea. Si después de 1 hora de iniciada la tocólisis con el fármaco de segunda línea, la dinámica uterina persiste, se debe suspender el tratamiento y se deja a la paciente en evolución espontánea. En este momento se debe iniciar la neuroprotección y la administración de antibióticos. Los antibióticos son administrados de manera profiláctica para prevenir la sepsis neonatal precoz durante la atención de un parto prematuro. Las opciones de antibióticos son penicilina 5 millones de carga y 2.5 millones endovenoso cada 4 horas hasta el parto. O una alternativa sería ampicilina 2 gramos por vía endovenoso y 1 gramo cada 4 horas hasta el momento del parto. Para la neuroprotección se administra sulfato de magnesio en dosis de 4 a 10 gramos por vía endovenoso. La administración antenatal del sulfato de magnesio en un parto prematuro menor a 34 semanas reduce el riesgo de parálisis cerebral y de una disfunción motora gruesa de la infancia. Atención del parto prematuro. Cuando el tratamiento tocolítico que le dimos a nuestra paciente fracasa o cuando hay ciertas indicaciones de suspenderlo, procedemos a realizar una atención del parto prematuro. Esta atención va a estar orientada principalmente a disminuir los riesgos obstétricos y la morbilidad neonatal, entre ellos asfixia y traumatismo fetal. Pero para que esta atención sea llevada a cabo, tiene que haber ciertas medidas que debemos de tomar en un parto prematuro. Entre ellos se encuentra la monitorización clínica de la progresión del trabajo de parto, en donde es importante realizar
un tacto vaginal cada hora a partir de los 6 centímetros de dilatación. Trasladar a la embarazada a un centro de mayor complejidad y es que ese centro no cuenta con las condiciones óptimas para atender a un recién nacido prematuro. Realizar una monitorización electrónica de la frecuencia cardíaca fetal, hacer una elección apropiada de la vía de parto, en donde los fetos mayores de 28 semanas, generalmente la elección de parto va a seguir los mismos criterios que un parto a término, en donde va a ser la vía vaginal. Sin embargo, va a haber mayor discusión o mayor controversia en aquellos fetos menores de 28 semanas o de 1.250 gramos, en donde la conducta clásica a tomar pues va a ser la cesárea, aunque no siempre es así en ninguno de los dos casos. Recordemos que cada caso tiene que ser valorado individualmente. La mantención de la integridad de las membranas ovulares el mayor tiempo posible y una buena relajación perineal. Y es importante recalcar que la episiotomía no es de rutina.